que levantarán tu matrimonio con el primer pilar, que era el pilar de acuerdo. Yo sé que fue una bendición poder ubicarte, poder que juntos pudieran llegar a acuerdos que van a levantar, que van a bendecir tu matrimonio. Hoy vamos a continuar y estoy muy emocionado por lo que Dios va a hablar a tu vida en esta noche. Estoy seguro que este pilar realmente va a levantar tu matrimonio de la noche a la mañana. Quiero empezar contándote una clásica escena de un matrimonio. Resulta que la esposa le habla al esposo y la esposa está llorando. Entonces el esposo contesta, y esposos, ustedes saben que cuando tu esposa te llama y está llorando, se encienden las alarmas, ¿verdad? Entonces la esposa le dice: ay, amor, no vas a creer lo que le hice a ese pobre perrito. Entonces su esposo dijo: ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? Lo que pasa es que salí en la mañana, ya ves que salgo mandado, entonces iba en mi auto y lo atropellaste. Espérame. Iba en mi auto, era una linda mañana, estaba lloviendo, ya neblina, y no lo viste, lo atropellaste. Espérame. Entonces me di la vuelta y estaba el restaurante en donde tú y yo vamos cada aniversario, que por cierto me encanta ese detalle. Sí, amor, pero el perro. Y después que di la vuelta, vi a la vecina. Entonces la vecina me saludó. Ya se le dice al esposo: por saludarla, no viste al perro, lo atropellaste. Espérame. Me saludó, pero ¿sabes qué? Sentí como que ella traía algo contra mí. Yo creo que todavía está enojada de aquella vez que la basura le cayó en su patio. Amor, el perro. Sí. Entonces, cuando di la vuelta, ahí venía un perrito blanco pasando por la calle, igual que el de tu mamá. Pero no le vas a decir porque quizás sea ese. ¿El perro lo mataste o no lo mataste? Y ya entonces la mujer: ya ves, eres bien insensible, bien alterado, nunca me escuchas, por eso nos vamos a divorciar, porque siempre es la misma contigo. ¿Te suena familiar eso? ¿Sí? Obviamente yo creo que has tenido esas diferencias, ¿verdad? Que los hombres somos diferentes, las mujeres le gustan los detalles. Yo lo veo también aquí en la iglesia, cuando no estoy en la iglesia y quiero saber cómo estuvo la reunión o lo que pasó. Si le pregunto, por ejemplo, a Ismael, aquí lo voy a balconear: Ismael, ¿cómo estuvo la reunión? Todo bien. Y es todo lo que me dice. Tuve que llegar a un punto en donde cuando le volví a preguntar: Ismael, ¿cómo estuvo la reunión? Prohibido usar la palabra bien. Y me contestó: todo ok. Yo creo que ustedes, esposas, saben a lo que me refiero. Entonces, ¿qué consejo le darías a esa pareja del perrito para arreglar sus diferencias? ¿Qué consejo le darías tú? Quizás le dirías que al esposo fuera más paciente y la esposa que fuera más al grano, ¿verdad? Pero en resumen, podrías decirle que es entender que son diferentes porque tienen funciones diferentes, y aceptar y aprovechar esas diferencias para complementarse. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? ¿Puedes recordar algunas cosas en las que eres muy diferente a tu cónyuge? ¿Alguien puede recordar algo que eres muy diferente a tu cónyuge? Alcen su mano si alguien puede recordar eso. A ver, ¿alguien quiere compartirlo rápidamente, nomás en una frase, una palabra? ¿En qué eres diferente? ¿Él es muy tolerante? Sí. ¿Tú, Valente? ¿Para dormir? ¿Muy malo para dormir? Ok. ¿Alguien más es diferente que pueda hacer una diferencia importante? A ver ustedes, Alexis. Somos diferentes al momento de organizar. Ella quiere organizar de una forma y yo de otra. Muy bien, son diferentes a la hora de organizar. Muy bien. Uno más, Miguel, compártenos aquí, que Denise no sé dónde anda, entonces puedes decirlo con libertad. Una diferencia que veas entre tú y Denise. En ordenar las cosas, ¿quién es más ordenado? Dime la verdad. ¿Tú eres más ordenado? Muy bien. Gracias por compartir. Algunas diferencias, según los expertos, dicen, por ejemplo, que los hombres son más fuertes porque fueron diseñados para proteger, y las mujeres son más suaves para ser el corazón de la familia. ¿Verdad que sí? El hombre tiene más energía, pero la mujer va a vivir más, según los expertos. Otra diferencia es que los hombres son más analíticos y lógicos, y ellas también, pero incluyen las emociones y se enfocan en los pequeños detalles. ¿Verdad que sí? Como la historia que les conté. Los hombres nos enfocamos en una cosa a la vez, ellas pueden pensar y hacer muchas cosas a la vez. Y la mujer habla más que el hombre. Yo creo que eso ya lo sabías, ¿verdad? Esas son algunas diferencias que según los expertos
dicen, pero el punto al que hoy quiero llegar es que Dios nos hizo diferentes no para conflicto, sino para complemento. Si estás tomando notas, deberías de apuntar eso. De hecho, si por favor nos pueden prender la luz. Dios nos hizo diferentes, pero no para conflicto, sino para complemento. Y esa es una gran enseñanza que vas a aprender hoy, porque muchas veces, por no entender esto, tenemos problemas, ¿verdad? Entonces, sí, efectivamente somos diferentes, pero no para pelearnos, sino para complementarnos. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Porque precisamente somos diferentes porque cada quien tiene un rol diferente. Y Dios nos diseñó con cualidades que son necesarias para cumplir con ese rol único que tiene cada quien en el matrimonio. Tienes que enfocarte en esto esta noche. ¿Por qué eres diferente a tu cónyuge? ¿Por qué el esposo es diferente a la esposa? Porque los dos fueron diseñados para hacer cosas diferentes en el matrimonio. ¿Estás de acuerdo? No fueron diseñados para lo mismo. Fueron diseñados para tomar diferentes responsabilidades y por lo tanto necesitas diferentes cualidades, ¿verdad? Si los dos fueran iguales, no podrían cubrir con toda la necesidad de una familia. Por ejemplo, el hombre es el más fuerte porque es el que protege, el que mantiene la familia, el que sale a trabajar para traer el sustento. Y la mujer es más suave porque es la que forma a los hijos, es el corazón de la familia. Y a veces esas diferencias, en vez de tomarlas como una riqueza para que nos complementen, nos peleamos por eso. Entonces hoy estás aprendiendo que fue la intención de Dios crearnos diferentes a los hombres y a las mujeres para que pudiéramos complementarnos. ¿Estamos de acuerdo? Por esto, y hago una nota entre paréntesis, por eso no tiene sentido el matrimonio del mismo sexo como hoy lo están tanto defendiendo. ¿Por qué? Porque no solo hay una gran diferencia en los órganos sexuales y por eso no pueden tener hijos, sino que toda la estructura del ser es diferente. Porque fuimos diseñados por una mente maestra para responsabilidades y funciones diferentes. No puedes tener dos hombres en un matrimonio. No puedes tener dos mujeres en un matrimonio. Porque cada quien tiene diferentes cualidades, una estructura diferente para su responsabilidad diferente. Entonces, podemos decir que la mujer no puede tomar el lugar del hombre, ni el hombre tomar el lugar de la mujer. ¿Estás de acuerdo conmigo en eso? ¿Sí? Bien, entonces, ¿quién es mejor, el hombre o la mujer? La típica pleito que traen. No puedes comparar si es el hombre o la mujer. La mujer es infinitamente mejor que el hombre en ser mujer. Y el hombre es infinitamente mejor que la mujer en ser hombre. Entonces, ni siquiera existe una manera de compararlos. Entonces, en las famosos machismo o el feminismo es porque se están comparando como si estuvieran iguales y no, son hechos diferentes. Ahora, yo creo que aquí la mayoría va a estar de acuerdo con esa postura bíblica del matrimonio, en contra del matrimonio del mismo sexo. Entonces, no somos iguales, somos diferentes, pero no en valor como personas. Somos diferentes en características, funciones y responsabilidades. Ignorar esto traerá un desorden y confusión que asfixiará tu matrimonio. No somos iguales. Claro que no somos iguales. En características, en diseño, obviamente, ¿verdad? En valor como personas ante los ojos de Dios y del mundo, sí somos iguales, pero no en características y en funciones. Entonces, una mujer no puede tomar el papel de un hombre y un hombre no puede tomar el papel de una mujer. ¿Eso está claro? Sí, espero que puedas ver esa gran diferencia de cómo fuimos hechos. Pero, como dice el dicho, el diablo se esconde en los detalles. ¿Has escuchado ese dicho? ¿Sí? Bueno, aquí viene lo interesante que tiene que ver contigo directamente. Yo creo que aquí todos estamos de acuerdo en lo que acabo de decir, la postura bíblica sobre el matrimonio del mismo sexo. No tiene sentido, no es algo que Dios esté respaldando porque no puedes cumplir con las funciones de una mujer si eres un hombre. Fuiste diseñado diferente, no nada más en lo sexual, sino en todo tu ser. Hasta ahí creo que todos estamos de acuerdo, ¿verdad? El punto es que esa es la raíz, pero las ramas de eso son muy sutiles y eso nos afecta a ti y a mí todos los días. ¿Cómo
con este principio que quiero, si te has tomado notas, que lo apuntes, porque es la razón de muchos problemas en tu matrimonio, estoy casi seguro. ¿Cuál es? Muchas veces nos encontramos tomando el lugar, las funciones y la responsabilidad de nuestro cónyuge, trayendo un desorden en la relación que origina confusión, irresponsabilidad y grandes problemas. Y lo voy a repetir y te lo voy a explicar porque ese es el principio esencial que vamos a ver en este día. Efectivamente, ya quedó claro que un hombre no puede tomar el papel de la mujer, que el esposo no puede tomar el papel de la esposa porque fuimos diseñados diferentes. La esposa no es la responsable de proveer y de sostener a la familia económicamente. No fue diseñada para eso. El hombre tiene un diseño diferente porque está enfocado en esa responsabilidad. ¿Estamos de acuerdo? Y el hombre no puede ser el que esté amamantando o el que esté formando a los hijos con esa suavidad que ellos necesitan porque no fue diseñado para eso. De acuerdo, perfecto, bien. El problema es que muchos matrimonios toman la responsabilidad y el lugar del otro en ciertas situaciones. Y entonces te metes en un desorden y eso ocasiona problemas en el matrimonio porque estás haciendo lo que no deberías hacer y el otro está dejando de hacer lo que debería de hacer. Es decir, hay una responsabilidad de un lado y también la otra persona está promoviendo esa responsabilidad al tomar el lugar de la otra persona. El ejemplo más fácil de explicarlo es el del dinero. Si el esposo no está proveyendo, la esposa empieza a trabajar y a ser el principal sustento de la familia. Y el esposo tiende a relajarse. Digo, eso sucede allá en otro lugar, no aquí. Pero eso, fíjate que eso sucede, yo sé que te sorprende. Pero el esposo tiende a relajarse porque la esposa trae el sustento y ahí hay un conflicto. O el esposo está diseñado para ser el líder de la familia, para ser la cabeza del hogar, para ir al frente, el responsable ante los ojos de Dios. Si el hombre evade esa responsabilidad, da un paso atrás y la mujer todavía le ayuda tomando esa responsabilidad y las riendas de la familia, ¿qué crees que va a pasar con esa familia? Hay un desorden y el conflicto, los problemas y la consecuencia va a estar por todos lados y los hijos van a ser formados de una manera incorrecta. Está comprobado que cuando hay matriarcado, que cuando es la mujer la que está al frente y toma las riendas, los hijos son más inseguros porque no tienen una figura varonil, paternal, que esté tomando la responsabilidad. ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces, te repito este principio porque es muy importante para que pueda levantar tu matrimonio. Muchas veces nos encontramos tomando el lugar, las funciones y la responsabilidad de nuestro cónyuge, trayendo un desorden a la relación que origina confusión, irresponsabilidad y grandes problemas. ¿Alguna vez habrás estado tú ahí? Bien, todo silencio. Pasaron 2 chamizos, decimos en Tijuana, no sé si ya saben lo que es un chamizo, o aquí dicen, los grillos cantaron allá atrás, pero espero que nunca hayamos caído en esto, porque entonces esto trae un problema a tu matrimonio. Si desean experimentar la bendición de Dios en su matrimonio, necesitan respetar y obedecer los límites marcados por Dios para cada quien y caminar juntos en el orden que Dios estableció. Ese es el principio clave que vas a ver el día de hoy, que lo vamos a ver a detalle, para que tú puedas tomarlo para ti. Es bien importante que entiendas que Dios te marcó un límite en el matrimonio, que tienes funciones y responsabilidades específicas y definidas y no puedes andarte metiendo en la responsabilidad y función del otro. Es como si estás trabajando en una empresa y tú estás en ventas y en tu desesperación vas y te metes al área de producción y quieres empezar a ordenar qué hacer y qué no hacer. ¿Qué va a pasar? Se va a hacer un conflicto, se va a hacer un desorden. Y si el de producción dice, ¿tú quieres hacer esto? Pues hazlo. Y se sienta y dice, al cabo a mí me pagan de todos modos, y el de ventas está haciendo lo de producción y lo de ventas, ese hombre va a explotar y aparte el producto no va a salir como debe salir porque no es experto en producción, ¿verdad? Entonces cuando el esposo, o más bien la esposa, toma el lugar del esposo, obviamente el producto va a salir mal, porque la esposa no fue diseñada para la función que tiene el esposo, y por más que lo intente, lo haga con todo su corazón, va a haber un conflicto, un problema y una consecuencia. ¿Hasta aquí está claro?
2, 3 lo tienen claro. Entonces, este es el segundo pilar que vamos a estar viendo de estos 4 pilares, y es el pilar del orden. Orden. Segundo pilar es orden. El primero fue acuerdo, el segundo es orden. Es decir, cada quien en su lugar. Si podemos caminar en el orden establecido por Dios, el resultado de esa ecuación, ¿sabes cuál es? Bendición. Bendición para tu matrimonio, que te puedas llevar mejor con tu esposa, tu esposo. Si cada quien entiende el papel que le corresponde y lo vive y deja que el otro cumpla con su papel, el papel que Dios diseñó, la responsabilidad que Dios diseñó. Si los dos caminan así, los hijos también, entonces verán una bendición. Es decir, para que quede claro este principio, les pongo esta imagen. Esos engranes que ves ahí, cada engrane debe de girar en su lugar y en su momento. ¿Estás de acuerdo? Si alguno de esos engranes no funciona bien, toda la máquina no va a funcionar bien. ¿Ok? Bien, podemos decir que es el matrimonio, los hijos, el esposo, la esposa y los hijos, funcionando cada quien como Dios lo diseñó, sin tomar el lugar de alguien más, y esa máquina que se llama matrimonio va a estar súper afinada y caminando derechito como Dios lo mandó y experimentando la bendición de Dios y avanzando. ¿Estás de acuerdo? El problema es que eso muchas veces está todo chueco y es un desorden porque cada quien se quiere meter en las responsabilidades de los otros. Entonces, lo que vamos a ver en este momento rápidamente son las 3 funciones básicas de la familia. Las 3 funciones básicas de la familia para que tú puedas entender cuál es tu responsabilidad y puedas caminar en ello, y tu cónyuge también lo entienda y pueda caminar en ello. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, ya quedó claro que para que haya la bendición de Dios tienes que caminar en el orden que Dios estableció. Ya quedó claro que fuiste diseñado diferente a tu cónyuge porque tienes responsabilidades diferentes, ¿verdad? Y que el éxito o el fracaso del matrimonio radica en que cada quien entienda a lo que Dios lo llamó, a lo que Dios lo diseñó y lo haga y deje al otro hacer su parte. ¿Está claro eso? Bien, lo que sigue ahora es qué es en general lo que Dios me mandó a hacer a mí en el matrimonio para ponerlo en práctica y poder tener esa bendición de Dios. ¿Y qué es lo que Dios le mandó a hacer a mi cónyuge para poder caminar en lo mismo y no meterme en ello? ¿Está claro eso? Vamos a verlo. Esos principios vienen en Efesios 5. Hay unas hojas ahí para que las van a repartir para que las tengan. Si tienes Biblia en tu mano, ábrelo en Efesios 5. Si no tienes Biblia, te van a dar unas hojas. Alza tu mano, por favor, para que te den una hoja. Y ahí vienen todos los principios que vamos a estar viendo referente a lo que acabo de decir. Alcen bien su mano. Si tienes Biblia es Efesios 5:21. Hoy vamos a empezar. Aquí en este grupo de matrimonios se llama Cachito de Cielo y simplemente lo que hacemos es recopilar todos los principios bíblicos del matrimonio, estudiarlos y aplicarlos. Por eso es que todo lo que hacemos aquí está basado en ese libro llamado la Biblia. Bien, ¿alguien más necesita hoja? Acá, por favor. Gracias. Bien. Antes de leerlo, quisiera recapitular rápidamente, con el permiso de los que llegaron temprano, para las personas que van llegando ahorita por sus trabajos. Estamos en esto, miren, pónganme atención si acabas de llegar. Ya dijimos y dejamos claro que el hombre es diferente a la mujer, que Dios nos diseñó con diferentes características. Es obvio, no nada más en los órganos sexuales, sino también en todo nuestro ser. ¿Por qué? Porque Dios diseñó diferentes responsabilidades para el esposo y para la esposa. Por lo tanto, somos diferentes y la clave, la bendición está en no meterte en las responsabilidades de tu cónyuge y entender tus responsabilidades y vivirlas. Ahora lo que vamos a ver aquí es cuáles son esas responsabilidades, cuál es esa función que me corresponde a mí y a mi cónyuge para ubicarnos y caminar en la bendición de Dios. ¿Está claro eso? Bien, leamos por favor
Efesios 5:21, si tienes hoja, es la línea que dice 21, ahí la vamos a leer. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Qué crees que va a empezar a hablar aquí el apóstol Pablo, que fue el que escribió esto? Va a empezar a hablar la estructura de la familia, las responsabilidades de cada quien. Pero él empieza con lo primero. Él dice, los dos y los hijos tienen que someterse ¿a quién? Para empezar, en el orden que Dios estableció, toda la familia debe estar primero que nada alineada a Dios, ¿verdad? Entonces aquí vamos a encontrar la primer función principal en la familia, y es el dueño de la familia, que es Jesucristo. El dueño de la familia, que es Jesucristo. La primera función básica en la familia es el dueño de la familia. ¿Quién es el jefe? ¿Quién es el que manda a todos? ¿Verdad? ¿Quién es el que está por encima de todos? El dueño de la empresa. El que todos nos cuadramos ante él. ¿Por qué es importante eso? Porque si no tenemos una autoridad máxima en común, todos, es un desorden. Otra vez, es importantísimo que todos estén cuadrados al mismo jefe. Porque si no tienen la misma autoridad, todos, cada quien va a hacer lo que quiera y diferentes cosas. Por ejemplo, yo trabajo en una empresa en el área de ventas, ¿verdad? Entonces, por eso dije ahorita el ejemplo. Los de ventas, ¿cuántos de aquí están en ventas? Hacen su mano. Bien. Los de ventas siempre estamos peleados con los de producción. Y no porque no nos caigan bien, sino porque nosotros vendemos y esperamos que los de producción hagan el producto y lo manden al cliente. Y si no lo hacen, el cliente se queja con nosotros. Entonces siempre hay ese conflicto. Hasta que una vez llegaron a la solución. ¿Cómo le haces para que puedan trabajar en armonía ventas y producción? Muy sencillo. Les ponen el mismo jefe. Les ponen el mismo jefe. Es decir, los de producción y los de ventas les reportan a la misma persona. Por lo tanto, están bajo la misma autoridad. Bienvenidos. Los de producción y los de ventas están bajo la misma autoridad. Entonces, es el mismo jefe. Tu jefe es mi jefe. Entonces la esposa, cuando tenga un problema con su esposo, le puede decir, hey, acuérdate, tu jefe es mi jefe. Así que no hay para dónde irse, ¿verdad? Tenemos el mismo jefe en común. Eso es lo que trae orden. Te lo digo por experiencia en la empresa que trabajo y porque también lo veo en los matrimonios. Si una persona no le interesa en lo más mínimo el Señor Jesús y la otra persona sí, hay un conflicto, porque viven bajo diferentes principios, bajo diferentes instrucciones, y eso hay un desorden ahí, ¿verdad que sí? Entonces, si queremos poder entender cómo estar en orden como familia y poder experimentar la bendición de Dios, lo primero que tenemos que hacer es alinearnos todos y cuadrarnos al mismo jefe, que en este caso es Jesucristo, que es Dios mismo. Entonces, ahí en sus hojas, ¿ya tienen hojas los que llegaron? Si le pueden dar hojas, por favor, se lo agradezco. Ahí en sus hojas, dice la primera línea, someteos unos a otros en el temor de Dios, ¿verdad? Para empezar, todos debemos estar bajo el mismo jefe. Es decir, someteos significa colocar bajo, respetar la autoridad. Y es un término militar que significa organizar tropas bajo el mando de un líder. Qué interesante que cuando Dios habla respecto al matrimonio, usa términos militares, usa términos de soldados, porque verdaderamente estamos en una guerra, ¿verdad, matrimonios? Hay una guerra todos los días para destruir tu matrimonio, así es este mundo. Entonces, necesitas estar bajo un solo capitán y todos alinearse para poder caminar en orden. Someteos es estar bajo la autoridad. ¿Está claro eso? Un ejército sin orden va camino a la derrota ante sus enemigos. Una familia sin orden, igualmente. Si no tienen un orden como familia, como matrimonio, no van a poder salir adelante
ante los retos que se les presentan todos los días. Y para empezar a ordenar la familia, tienes que poner un punto en común, que los amarre a todos en el mismo lugar. Y ese es el jefe de la familia, el dueño de la familia, que es Jesús. ¿De acuerdo? Entonces, cuando dice someteos los unos a los otros en el temor de Dios, significa cómo debe estar organizada una familia que respeta a Dios. Eso es lo que va a hablar el apóstol Pablo, que escribió esta parte. Eso va a decir ahorita. Someteos los unos a otros en el temor de Dios, y empieza a hablar esto. ¿Cómo debe estar organizada una familia que respeta a Dios para poder experimentar su bendición y para que tengan un matrimonio exitoso? Tiene que haber una organización, un orden. Tú haces una cosa, yo hago otra cosa. Así como los del staff de matrimonios, que por cierto les agradecemos mucho todo lo que hacen para este seminario, desde el refrigerio, el registro, el agua, y cada quien se organiza y cada quien tiene una función diferente, ¿verdad? Es exactamente lo mismo en tu familia y en tu matrimonio. Dios decidió diseñar responsabilidades diferentes, y si tú no haces la tuya y quieres hacer la de tu cónyuge, vas a traer un desorden y un conflicto que va a traer consecuencias. Entonces eso es lo que vamos a ver, cómo debe estar organizada una familia. Entonces, el temor a Dios, ¿qué es eso de temor a Dios? ¿Que tengo miedo, estoy asustado? No, significa reverencia, respeto y consideración a Dios, y se refiere a Cristo. Yo te voy a explicar por qué. Es decir, ¿cómo es que Jesucristo va a ser el jefe de todos? Muy sencillo y práctico, te lo pongo así aterrizado para que lo puedas aplicar en tu casa. Que todos los miembros de la familia, empezando por el matrimonio, el esposo y la esposa, tengan un respeto por Dios, una consideración por el Señor Jesús y lo que Él dice. Que realmente lo que Él dice tenga peso en tu vida, que realmente sea algo que consideras hacer. Por ejemplo, en lo que les dije del departamento de ventas y el de producción, si tienen el mismo jefe, ¿tú crees que los de producción van a respetar lo que ese jefe diga? Claro que sí. ¿Por qué? Porque si no, ¿qué pasa? Los corren, ¿verdad? Obviamente, en este caso nosotros no lo hacemos por temor ni por lo que Dios nos da, sino porque decidimos amar a Dios, amar a Jesús y consideramos lo que Él dice. Entonces, si las dos partes consideran a Jesús, Él va a decir, parte 1 haces esto, tú parte 2 haces esto diferente. Y los dos lo hacen, ¿y qué crees que pasa? La máquina llamada matrimonio avanza bien finita y en dirección a la bendición de Dios. ¿De acuerdo? Entonces, una vez más lo repito, el problema principal aquí es que el esposo hace cosas que le corresponden a la esposa y la esposa hace cosas que le corresponden al esposo. Y eso causa el desorden y no hay la bendición de Dios ahí, y muchas consecuencias y muchos problemas. En otra versión de la Biblia dice, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Ahí está la referencia directa que Dios es Cristo. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo, es decir, organícense en su matrimonio de acuerdo a lo que Cristo dice. Eso significa, ¿quieres tener la bendición de Dios? ¿Quieres que tu matrimonio se levante? ¿Quieres que tu matrimonio avance? ¿Que tu matrimonio no sea un fracaso? Organícense de acuerdo a las responsabilidades que Jesucristo diseñó para cada uno y cúmplanlas cada quien. Eso es la garantía del éxito de tu matrimonio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí está claro? Jesucristo es Dios. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? La Biblia lo dice muy claro. Romanos 9:5, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Entonces ahí en tus hojas o en tu Biblia dice, someteos unos a otros en el temor de Dios, en el temor de Jesucristo. Por eso Él debe ser la cabeza de la familia para que puedan experimentar esa bendición. Si todos están bajo el mando del general Jesucristo, esto garantiza la victoria matrimonial y familiar. Hacer las cosas como Él dice, cumplir con el papel que Él diseñó. Entonces quizás puedas preguntarme y no te ha quedado muy claro, ¿cómo puedes poner a Jesucristo como prioridad en la familia? ¿Cómo puedes hacer que esto que dices de que Jesús sea el que manda, el jefe de todos, cómo lo podemos hacer para todos? Bien, la respuesta es
Asegúrate que Él y su palabra sean la máxima autoridad y lo que determina cómo viven y se relacionan. Esto es algo bellísimo. ¿Por qué? Porque si tienen un problema, una diferencia, ¿qué van a hacer? Van a agarrar las instrucciones del jefe, lo van a abrir y van a decir, a ver, no se trata qué dices tú ni qué digo yo, qué dice el jefe, ¿verdad? Y como tenemos el mismo jefe, los dos estamos reportando al mismo jefe, entonces eso va a traer un orden a cada quien, ¿verdad que sí? Y esa va a ser una bendición. Entonces, ¿quieres que tu familia sea unida, victoriosa y en armonía? Pongan a Jesucristo y su palabra como la más alta prioridad y autoridad y lo van a ver. Si aquí están los dos en esta noche, el esposo y la esposa, es una gran ventaja, ¿de acuerdo? Porque están escuchando lo mismo los dos y entienden la importancia y la ventaja de que los dos reporten al mismo jefe. Si no está aquí tu cónyuge, entonces tú tienes que vivir esto para que con tu vida puedas impactarlo o impactarla y decida también sumarse a lo que tú estás viviendo. Pero la clave está en esto. Pongan a Jesucristo y su palabra como prioridad. Entonces ahí empezamos. La función principal es el Señor Jesús como el jefe de todos para que pueda traer un orden a la familia. Leamos por favor ahí mismo en tus hojas del 22 al 24. Si tienes Biblia es Efesios 5, 22 al 24. Dice así, habla a las mujeres primero. A ver, mujeres, escuchen. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Híjole, ya les caí mal a varias mujeres aquí, pero bueno. Yo no lo digo, ahí dice la Biblia eso de sujetarse, ¿ok? Esa idea extraña de sujetarse al esposo no es idea mía, es idea del que diseñó el matrimonio, ¿de acuerdo? Ahora, quisiera que pudieran captar muy bien la esencia de lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que el matrimonio necesita una organización, que el matrimonio fue diseñado por Dios y en ese diseño, Él estableció diferentes responsabilidades para el esposo y la esposa. Y de acuerdo a esas responsabilidades, diseñó al hombre y la mujer con cualidades diferentes. Entonces, el gran problema hoy en día es que la esposa toma el lugar del esposo y no fue diseñada para eso. Y el esposo toma el lugar de la esposa y no fue diseñado para eso. Eso se traduce en un desorden y un fracaso y muchas consecuencias adversas para el matrimonio y para los hijos. Entonces, estamos aprendiendo aquí cuáles son esos lineamientos y funciones que estableció el creador del matrimonio para poder vivir en armonía. Bueno, no puede haber dos cabezas. Una persona con dos cabezas es un monstruo. O bueno, un ser con dos cabezas es un monstruo. Pero también un ser sin cabeza está muerto, ¿verdad? Alguien tiene que estar al frente. Alguien tiene que ser la autoridad, porque si no hay un desorden. Si aquí en Culiacán dijéramos, no, ¿por qué va a ser el presidente? No, yo voy a ser el que diga cómo se organiza todo. Y también tú piensas igual y tú piensas igual, sería un caos la ciudad, ¿verdad? Mal o bien, pero alguien tiene que estar al frente. Bueno, esposa, no eres tú. Dios diseñó que fuera el esposo el que está al frente, por lo tanto la esposa y los hijos deben de sujetarse al esposo. Esa máquina llamada matrimonio, esos engranes que les puse, para que puedan caminar perfectamente, la esposa tiene que entender que debe sujetarse al esposo, aunque me vean feo, mujeres. ¿Ok? Ahora, vamos a explicar un poquito más sobre eso, pero esta es la segunda función principal de la familia. El corazón de la familia, la esposa. El corazón de la familia, la esposa. Ahora, quiero explicar un poquito eso de sujetarse, porque quizás no queda muy claro a las casadas que están aquí. Sujetaos dice literalmente colocar bajo.
sumisión, respetar la autoridad. Y cabeza significa líder, responsable, el que organiza y el que dirige. Entonces, la esposa, en resumen, sujetarse a la cabeza significa que la esposa reconoce y acepta la autoridad que tiene su esposo sobre ella y sobre los hijos. Y aquí está lo importante, esposas. La esposa no toma las riendas de la familia. La esposa no le quita el lugar al esposo de ir al frente y de ser el responsable ante los ojos de Dios de esa máquina llamada matrimonio. En eso que les he dicho, que muchas veces vemos en las consejerías, que no queda claro el papel de cada quien y por lo tanto hay una revoltura y un caos de personas tomando funciones que no le corresponden. La más común, estoy hablando de experiencia, de estadísticas, no estoy hablando de mi opinión. La más común es que muchas veces el hombre irresponsablemente evade su liderazgo y la mujer irresponsablemente toma ese lugar de liderazgo y es la que decide y la que toma las riendas de la familia. Esa familia no está funcionando correctamente. Esa máquina no está funcionando al 100, está chueco y está trayendo consecuencias adversas. ¿Sí está claro eso? Quizás es muy profundo, pero espero que no. Mira lo que dice 1 Corintios 13 ahí en la Biblia. Aquí te lo pongo en la pantalla. Pero quiero que sepas que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Aquí hay dos grandes enseñanzas para ustedes. Primero puedes ver que hasta Dios mismo tiene un orden, ¿verdad? Y aquí está claro, el varón es la cabeza de la mujer, ¿lo puedes ver? Es decir, cabeza dijimos que era líder, entonces el líder de la mujer es el hombre. Pero ojo, todos nosotros nos han enseñado mal allá afuera en el mundo. Nos han dicho que el que está al frente tiene más valor y es más importante que los que no estamos al frente. Que el presidente es más importante que los ciudadanos. Que el director de la empresa es más importante que el que hace el aseo. Eso nos han enseñado, que la jerarquía implica valor. Y ese es un gran engaño. Porque entonces la mujer dice, entonces Dios me hizo inferior. Porque el hombre es el que está al frente. Ese es el gran engaño que tienes que sacártelo de tu mente y echarlo a la basura antes de irte. Porque no es así. Y aquí está claramente. Les acabo de demostrar con la Biblia que Jesucristo es Dios. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? ¿Todos estamos de acuerdo con eso? Y si fijas ahí dice, y Dios, hablando de Dios Padre, es la cabeza de Cristo. No quiere decir que Cristo es inferior a Dios Padre. Es el mismo Dios. Tienen el mismo nivel. ¿Verdad que sí? Entonces, mujeres, por favor entiendan esto, porque ese es uno de los principales problemas gracias al feminismo y a la jerarquía mundana. El hecho de que tu esposo sea la cabeza del hogar, tu líder y quien va al frente, no significa que tú eres inferior. Significa que tienen funciones y responsabilidades diferentes. Aquí en la iglesia, yo soy el responsable. Y yo no soy más importante que las personas que acomodan las sillas. El mundo nos enseña que sí, pero eso tiene que salir de nuestro hogar para entender que no es así. Entonces tienes a las feministas diciendo, ¿por qué? ¿Por qué me voy a someter a ese hombre si yo también valgo como persona? Nadie te está diciendo que no vales como persona, pero tiene que haber un orden. No pueden ser las dos cabezas. Alguien tiene que estar al frente, si no sería un caos. Eso es lo que tiene que quedar claro. Entonces, esposas, la función principal de la esposa dentro de la maravillosa e infalible plan de Dios para el matrimonio es estar bajo la autoridad de su esposo. ¿De acuerdo, esposas? Ahora, vean ahí el versículo 22. Si tienes hojas donde dice 22. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. ¿Y qué más? Como al Señor, como a Jesús. Aquí entramos en un problema también. Como al Señor. Ojo, esa frasecita que leyeron, como al Señor,
ha traído muchas malinterpretaciones y muchos problemas. Porque dice, te lo vuelvo a leer, sujetas a sus propios maridos como al Señor. Entonces los maridos autoritarios y abusivos dicen, mira, aquí está, te tienes que sujetar a mí como si yo fuera Dios. Incondicionalmente a todo lo que yo diga y vas a ser mi esclava. Ok, casadas, ahí sí se les permite dar una cachetada a su esposo, pero no vean que les dije, porque eso no es así. Eso no es así. Como al Señor no significa que vas a ser incondicionalmente sumisa a lo que Él diga. No es así. La Biblia solo enseña una sumisión incondicional, y esa es ¿a quién? A Dios mismo, al Señor Jesús, ¿verdad? Al esposo no significa eso. ¿Qué significa como al Señor? Como al Señor no define la extensión de la sujeción de la esposa, no define el límite, define el motivo por cual la esposa se sujeta al esposo. Es decir, como al Señor significa, esposa, te vas a sujetar al esposo porque amas a Jesús, porque Jesús te lo está pidiendo. Es parte de tu devoción y de tu amor y tu obediencia a Jesús el que te sometas a tu esposo. En consecuencia, mi obediencia incondicional es a Jesús y Él me pide que esté bajo tu autoridad. Eso no implica que voy a hacer todo lo que me digas. Las casadas, sujétense a sus maridos porque es una parte de su deber hacia el Señor, porque es una expresión de su sujeción para el Señor. Eso significa. Entonces, aquí encontramos un gran principio que quizás va a incomodar a algunas señoras aquí presentes. Pero no puede ser que tú estés en armonía con Dios si estás rebelándote a tu esposo. Uy, ¿por qué lo dije? Ya sé, ni modo, lo siento. Pero esa es la verdad. No puede ser. Y créanme que he visto unos casos extraños, fenómenos que creen eso. Y vienen aquí a la iglesia y piensan que son unas siervas de Dios, pero nunca consideran ni respetan la autoridad de su esposo. Entonces, independientemente si puedes saber toda la Biblia, si oras todo el día, si no faltas a la iglesia, si brincas, danzas, cantas, lo que sea, pero eres rebelde a la autoridad que Dios puso en tu vida, estás mal con Dios. Perdón, es decir, no puedes estar sujeta al Señor si no estás sujeta a tu esposo. Apúntenlo, esposas, aunque no les guste, y así con coraje, pero apúntenlo de todos modos. No puedes estar sujeta al Señor si no estás sujeta a tu esposo. Así de sencillo, y lo aterrizamos en eso. Ya voy a llegar a los hombres, así que esposas, yo sé, pero pues aquí primero fueron las mujeres, ahorita voy a llegar a los hombres. El que Él sea la cabeza no depende de su desempeño como líder ni como cristiano. Es una cuestión de posición. Dios lo puso como autoridad. Porque tengo unas señoras muy bravas y muy inteligentes que me dicen, ok, pastor, está bien, pero mi esposo no cumple con su papel y es un pésimo líder. Es más, ni es cristiano, o es más, ofende a Dios todos los días. Entonces, claro que no me voy a sujetar en nada a él. Ok, no depende de si es un buen líder o no, si es un buen cristiano o no. Es una cuestión de posición. Es como el presidente. Independientemente de quién sea el presidente, y si es buen presidente o no es buen presidente, Dios nos manda a que nos sometamos a la autoridad. Punto. Porque es la posición que tiene. ¿Está claro? Ahora, voy a llegar al punto que quizás todas las mujeres están pensando a todo lo que da. No leo mentes, pero sé que están pensando. En realidad, Él quiere decir en todo, porque dice ahí en el versículo 24 al final, las casadas lo estén a sus maridos en todo. Sujetas a sus maridos en todo. ¿De verdad eso te refieres? Si te digo que sí, vas a salir corriendo por aquí. Bueno, la respuesta es no. Ya descansaste, ¿verdad? Bien. Sabía que iba por ahí. Ok. Mujeres, esta es la parte más agradable de lo que he dicho hasta ahorita para ustedes. Las excepciones de la sujeción de la esposa. Esa sí la van a tener de memoria, ¿verdad? Yo les dije que la sujeción incondicional es a Dios, ¿verdad? Y yo me sujeto a mi esposo por
mi relación con Dios. Pero existen sus excepciones bíblicas y ahí les van. Número 1, cuando el marido te pide directamente que peques en algo. ¿Sabes qué, mi amor? Vamos a firmar este contrato fraudulento, vamos a evadir impuestos, vamos a hacer esta tranza, ayúdame con tu nombre, vamos a pedir un crédito falso, que tu nombre también vaya. Eso puedes decir, no me voy a sujetar a ti, porque esto directamente quebranta un principio de Dios y es un pecado, ¿de acuerdo? En lo sexual también. Entonces, si tu marido te pide hacer algo que es un pecado, no estás obligada. Qué bárbaro, se están tomándole fotos todo el mundo a eso. Hasta ahorita no había visto que tomaran fotos hasta que puse esta. Pero si tu esposo te pide que peques, olvídalo. La Biblia dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿De acuerdo? Bien, número 2, cuando el esposo está médicamente incapacitado o está loco. Ya dije, ya la hice, mi esposo está zafado. No, se refiere a que realmente tiene un problema de salud fuerte. Otra, cuando el marido es físicamente abusivo, nunca debes aceptar una violencia de parte de tu esposo y menos someterte a ese trato. ¿Está claro, mujeres? Otra es cuando el esposo rompe la ligadura del matrimonio con un adulterio. Nunca debes de aceptar un adulterio ni someterte a esas prácticas de adulterio. Ha roto el vínculo entre el matrimonio y si no se arrepiente, bíblicamente tienes la libertad de divorciarte. ¿De acuerdo? Si es un caso así, antes de que tomes la decisión, puedes acercarte a un consejero. Y por último, eso es importantísimo, esposas, en la individualidad de la esposa. En tu individualidad no tienes que someterte a tu esposo. En la cuestión personal, tu esposo no puede decir de qué color de vestido vas a ponerte. Sí puede decirte que no te vistas de manera provocativa, pero que sea obviamente algo centrado, no exagerado, porque es un pecado. Pero en tu individualidad, y eso es importante, porque se han ido esta de someterse a la esposa hasta el área de la individualidad y aplastan a la esposa. La desaparecen. Ellos toman las decisiones de su vida personal hasta en su fe. El hombre decide si va a creer en Buda, en Mahoma o en Jesucristo. Son cuestiones personales que ahí no tienes nada que hacer. Entonces, en tu individualidad, ahí no. Entonces, ¿a qué se refiere que la esposa esté sujeta al esposo? Se refiere que como esposa está sujeta al esposo, no como mujer está sujeta al hombre como si fuera su esclava. Eres esclava de Cristo, no de tu esposo. ¿De acuerdo? Para que quede claro, todavía es esto. Decisiones matrimoniales, decisiones familiares, necesitas ceder y dejar que tu esposo tome la última decisión. Él debe escucharte, pero él, como es el responsable, debe tomar la decisión matrimonial y familiar. Decisiones personales que no son un pecado y que no estás faltando a tus responsabilidades en la familia, son tus decisiones. Una relación nunca debe de quitarte tu individualidad. ¿Está claro? Bien. 1 Pedro 3:1 y 6 dice: así mismo vosotras mujeres estás sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Esposas que sus esposos no quieren nada con Dios, aquí está ese versículo que les da esperanza. Amén. Bien. Entonces, esposa, ¿estás dispuesta a alinearte al plan de Dios para tu matrimonio y sujetarte a tu esposo y así experimentar su bendición en tu matrimonio? Así como cuando se casan que les dicen en el bien, en la enfermedad, en lo bueno, en lo malo. ¿Sí? A ver, esposa, levanten su mano. A ver, hay una foto que van a tomar del cielo para cuando digas, ya no aguanto a este hombre. Aquí está, mira, tú dijiste que sí. Rápidamente, antes de terminar con las esposas, hay un extra aquí que viene en el siguiente capítulo, pero en tu casa lo puedes leer. En Efesios capítulo 6, versículo 1 al 4, habla de los hijos.
La esposa tiene una gran función con los hijos también, como dice Tito 2, 3 al 5, que enseña a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. Cuidar tu casa, la vida familiar, es parte de la función de la esposa. La esposa es la responsable de la vida familiar. ¿Qué es eso de vida familiar? Me refiero a ese nido de amor, a ese refugio, a ese lugar de descanso y fortaleza, donde Dios te habla y te conforta, donde recibimos el amor de Dios a través de nuestros hijos. Es tener en orden una parte fundamental en nuestras vidas. Entonces, en esta empresa llamada matrimonio, el esposo es el director, la esposa es su ayuda y encargada de impulsar los proyectos familiares y de la formación directa de los hijos. En resumen, para terminar ya con las esposas, esas son las tres funciones principales de la esposa: sujetarse, ayudar y formar. Sujetarse, ayudar y formar es el resumen de lo que acabo de decir hasta ahorita. ¿De acuerdo? ¿Esposas? Bien. ¿Siguen los esposos? ¿Qué pasó? Bueno. Siguen los esposos. Pero bueno, pues ya, yo creo que ya es tarde. Yo creo que aquí acabamos, ¿verdad, esposos? Ok. Vamos a leer, por favor, rápidamente ahí en sus hojas. Efesios 5, 25 al 33, por favor. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Hasta ahí vamos a leer. Aquí habla entonces, por último, la tercera función principal, y es el director de la familia, el esposo. El director de la familia, el esposo. Hombres, pongan mucha atención, y mujeres, pongan mucha atención para no caer en estas responsabilidades que no te corresponden a ti. El hombre es la cabeza del hogar, de la familia. Y como alguien dijo, tristemente muchas familias están agonizando porque les han cortado la cabeza en la guillotina de la responsabilidad y del egoísmo. En resumen, lo que acabamos de leer nos dice esas tres funciones del esposo, y apunten a los esposos, por favor. Amar sacrificialmente, servir fielmente y proveer totalmente. Esas son las tres funciones principales que vemos aquí en este texto, que el Señor Jesús diseñó para los esposos. Si el esposo está caminando en ellas y la esposa lo deja que él tome esas responsabilidades, esa maquinita llamada matrimonio va a caminar correctamente. Amar sacrificialmente, servir fielmente y proveer totalmente. Ahí lo podemos ver en el versículo 25. Maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo amó Cristo a la iglesia? ¿Cómo te amó Cristo? ¿Qué hizo en su amor por ti? Dio su vida por ti, así es. Es un amor que proviene de Dios, incondicional y para siempre, sacrificial, perdonador y restaurador. Hombres, esposos, honestamente creo que la función más crítica está en nuestros hombros, porque a la esposa le dicen: tu función principal es sujetarte al esposo, pero a ti te están diciendo: tu función principal es amar como Cristo. Y ahí es donde la mayoría de nosotros hemos fallado, y por eso tenemos consecuencias adversas en nuestro matrimonio. Ningún marido tiene el derecho de decir que él es la cabeza de la esposa, a menos que ame a su esposa, porque son expertos. Y llegan a las consejerías y dicen: pastor, aquí dice, sujetaos a sus esposos, y ella no se sujeta a mí. Pero la esposa puede decir: este hombre ni me ama. Eso de que amar como Cristo, ni sabe lo que es, y siempre piensa en él y es un egoísta y no ve por nosotros. Obviamente no puedes decir: sujétate a mí, si no le estás amando. Maridos, practiquen la negación propia continuamente por el bien de sus mujeres. Eso significa un amor sacrificial, que no eres tú el principal, que no eres tú el primer lugar,
tus deseos, tus deleites, tus planes o tus necesidades. Primero está tu esposa y tus hijos. Eso significa ese amor sacrificial. A la mayoría de las mujeres no les molesta someterse a un varón que la ama tanto que daría su vida por ella y que lo demuestra en la forma en que vive para ella. ¿Verdad, mujeres? Hemos leído este versículo la vez pasada, se lo vuelvo a poner, 1 Pedro 3:7. Ustedes, maridos, igualmente vivan con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coherederas de la de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Esposos, no abusemos de la autoridad que Dios nos ha dado. Ese es el principal problema que se ve en los matrimonios. Yo soy el esposo, tengo la autoridad y tengo los recursos que Dios me da para ser el líder de mi familia. Si eso, abuso de ellos y los centro en mí y para mi beneficio, estoy pecando ante Dios y Dios me va a dar la espalda y mis oraciones no van a pasar el techo. Y Dios va a traer consecuencias a ese hombre. Y eso pasa muchísimo. Abusar de esa autoridad. ¿Cómo aplica amar de esta manera? Cuando estás dispuesto a negarte a ti mismo, a tus deleites y derechos por el bien de tu esposa y de tus hijos. Por el bien. No vas a hacer todo lo que ellos te pidan, todos los caprichos. Realmente vas a considerar la situación, dices, si esto es bueno o no para la familia, entonces lo hacemos. Si yo tengo dinero, como eres el varón, Dios te va a dar recursos. Ese dinero que llega a tus manos no es para que te lo gastes en tus propios deleites o en tus propias cosas caras para ponerte. Ese dinero te llega a tus manos para sostener a tu familia y cubrir sus necesidades, y dentro de eso están también tus necesidades. Entonces, si tus hijos o tu esposa quieren algo, tú realmente debes de considerar. No decir, híjole, es que esto lo quiero para comprarme unos tenis nuevos de la marca fulanita y que son bien caros. No, debes de considerar, ¿realmente es bueno para mis hijos? ¿Realmente es bueno para mi esposa? Porque darles todo no es bueno, ¿verdad? Si es así, entonces lo haces si sí es bueno. Ese es un ejemplo. Si quieres ser miserable, esposo, entonces piensa en ti primero. Lo que tú quieres, lo que a ti te gusta, lo que debiste haber hecho para ti mismo, cuán deprimido te sientes, cuán bien te sientes, simplemente enfócate en ti mismo y serás miserable. El egoísmo y la felicidad no van tomados de la mano. Si piensas que es mejor recibir que dar, nunca serás pleno y nunca experimentarás la bendición de amar como Jesús. Si está aquí tu esposa, la puedes voltear a ver a los ojos. Esa es la voluntad de Dios para tu vida, y el que te niegues a ti mismo por el bien de ella. ¿Le puedes decir eso? Quiero amarte con un amor sacrificial, negándome a mí por tu bien. No vi que todos lo hicieran, pero bueno. Rápidamente ahí en el versículo 26 y 27 dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo a una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Eso nos habla de servir. Los esposos tenemos todos los recursos para ser responsables ante Dios. Es necesario usarlos para servir a nuestras familias. Santificar a nuestra esposa e hijos. ¿Qué significa eso? Perfeccionarlos. Esposos, no nada más es amarlos como Cristo ama, sino que tu objetivo siempre debe ser que ellos puedan crecer y caminar en lo que Dios diseñó para ellos, impulsarlos a eso, perfeccionar sus vidas y bendecirlos de esa manera. Un líder hace eso, un líder de parte de Dios hace eso. Entonces, ser usado por Dios para impulsar a cada miembro de la familia a que camine de acuerdo al plan de Dios para cada uno. Amén. ¿Quieres conocer a un hombre? Ve a su esposa y sus hijos. Esa es la verdad. Y el mundo te enseña también otra cosa. Pero si yo quiero saber quién es Alexis, voy a ver a su esposa y a su niño. Si yo quiero saber quién es Eladio, voy a ver a Hilda y a sus hijos. Voy a verlos a ellos. Si están descuidados, si están malnutridos, o si no tienen lo que necesitan cuando él está gastando para él, ese hombre no es un hombre. Que no es el caso de ninguno de ellos. Pero es importante que podamos entender eso.
Porque la Biblia dice que la gloria del hombre es la mujer. ¿Quieres ver quién soy yo realmente? Más allá de que estoy aquí al frente en el púlpito enseñando, ve a mi esposa y a mis hijos. Y ahí vas a ver quién soy realmente yo. Porque esa es mi responsabilidad. Amén. La principal labor de un jefe de familia es trabajar en su esposa e hijos para que brillen con la gloria de Dios en sus vidas. Y por último, el 28 y 29. Así que también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. ¿Lo leíste? La sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia. Esto habla de proveer totalmente. Sustentar significa alimentar, nutrir eficazmente, proveer para todas sus necesidades espirituales, emocionales y físicas. Sí, la Biblia dice claramente, el responsable de proveer económicamente a la familia es el hombre, no es la mujer. ¿Sabías eso? Es el hombre, la responsabilidad cae sobre el hombre y Dios nos diseñó de esa manera. Como dice 1 Timoteo 5:8, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Aquí entra la gran pregunta que quizás las esposas están pensando. ¿Ok? No le aumentes, pero ya hemos enseñado esto antes y hacen esta pregunta. Entonces, ¿puede la esposa trabajar o no? ¿Puede la esposa trabajar o no? Levanta la mano, ¿cuántas esposas trabajan? Déjenla levantada para ver. Wow, casi la mayoría. Bien. Cuando digo trabajas me refiero fuera del hogar, porque yo sé que en el hogar es un gran trabajo y mucho más pesado a veces que nosotros que estamos fuera, hablando fuera del hogar. Bien, entonces, ¿será bíblico eso? ¿Será una función que Dios diseñó para las mujeres? ¿Cuántos piensan que sí es bíblico y que sí es una función que Dios diseñó para las mujeres? ¿Hacen su mano? ¿Cuántos piensan que no es una función que Dios diseñó para las mujeres? ¿Hacen su mano? ¿Cuántos no piensan nada? Ya saben que iba a decir eso, ¿verdad? Por eso esperaban al final. Bueno, la respuesta, te lo digo rápidamente, es sí puede trabajar, pero siempre y cuando haya estas dos condiciones. Número 1, no descuidar sus responsabilidades, porque esa no es su responsabilidad. Y número 2, debe quedar claro que el responsable es el esposo y ella le está ayudando solamente, porque es su ayuda idónea. Me está ayudando a traer lo necesario para la casa, pero es mi responsabilidad. Por favor, que nunca olviden eso, porque entonces va a pasar el caos que les digo. Y la esposa va a ser la que tenga las riendas en la familia y no el esposo. Bien, entonces, cuidar significa mantener el calor, tratar con ternura, con tierno cuidado, empollar, proteger. Así como este pingüino emperador que tiene 2 meses el huevo en sus patas y no debe tocar ni un instante el hielo porque el polluelo puede morir. Así es el varón. Esa es nuestra responsabilidad, esposos. Así debemos de cuidar a nuestros hijos y a nuestra esposa. ¿Te das cuenta? Quizás a algunos ya se les cayó el huevo muchas veces y andan por ahí todos rodando, ¿verdad? Espero que no sea así. ¿Estás cuidando a tu esposa y a tus hijos y los estás sustentando? Entonces vimos que el esposo es amar sacrificialmente, servir fielmente y proveer totalmente. Y casi por último les digo, el principal problema de los matrimonios, si me preguntaras, ya te lo puedo decir, es una evasión de la responsabilidad del líder siervo, el esposo, junto con una falta de sujeción y consideración de la esposa. Ese es el principal problema. Y aquí te lo pongo gráficamente, el orden bíblico para la familia. Cristo a la cabeza del esposo, el esposo a la cabeza de la esposa y los hijos obedecen y se someten a ellos. Amén. Vimos entonces las 3 funciones principales o básicas de la familia. Número 1, el dueño de la familia, Jesucristo. Número 2, el corazón de la familia, la esposa. Y número 3, el director de la familia, el esposo.